Shalom, bienvenido a Hazak ve Ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Sean todos bienvenidos a Hazak ve Ematz, Esfuérzate y sé valiente. Para nosotros, para mi esposa y para un servidor, es un honor poder compartir este comentario de la Torah, este comentario de la parashá semanal de la Torah. Y en esta ocasión especial nos adentraremos en la parashá llamada Bo. La parashá Bo nos lleva a través de eventos bíblicos importantes como son las últimas plagas de Egipto, la instrucción del Eterno de celebrar Pesaj para el pueblo de Israel, por supuesto, también la consagración de los primogénitos, el éxodo, la salida de Israel de Egipto. Así que nos ponemos en manos del Eterno en esta tarde y esperamos que este estudio de Shabbat sea de bendición para todos los que nos conectamos, los que nos reunimos a través de este medio. Gracias a todos por acompañarnos y ser parte de Hazak ve Ematz. Acompáñenme por favor con esta oración para dar inicio a la enseñanza de esta tarde. Amado Padre, Creador y Rey del Universo, te agradecemos, Padre, por la bendición de poder experimentar este día, estar en reposo, estar en este Shabbat. Te agradecemos y nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud por el precioso tiempo de estudio que nos estás otorgando. Apreciamos, amado Padre, cada momento en el que podemos explorar, leer, analizar, comentar tu Torah para edificación. Padre, que nuestras mentes sean abiertas, que nuestra perspectiva sea cambiada para que tengamos un mejor entendimiento sobre tu voluntad. Te agradecemos por cada lección que nos permites aprender, por cada también no solamente las lecciones a través del estudio de tu palabra, también las lecciones que enfrentamos a través de los desafíos, Padre. Gracias por esas bendiciones que nos otorgas a través de lecciones y agradecemos profundamente, Adonai, porque también has sido una guía en una dirección constante en nuestras vidas. Te pedimos tu Ruach HaKodesh, tu espíritu de santidad, para que seamos dirigidos a lo largo de esta exposición. Padre, necesitamos tu presencia para poder tener un mejor entendimiento de tu palabra, de las Escrituras. Te agradezco por la vida de cada uno de los hermanos que se conectan para estudiar con nosotros y gracias por este tiempo de reunión. Amado Padre, te bendecimos, te amamos, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con el esquema principal de esta porción de la Torah. Vamos aquí a compartirla. Vamos a ver si nos está funcionando. Sí. Tenemos la porción 15. Ya estamos en la porción número 15 de este ciclo de estudio anual de la Torah. El nombre de esta porción es Vo, una palabra muy sencilla en hebreo compuesta por dos letras, pero con un significado muy importante. La Bet significa hogar, morada o casa. La Aleph es una letra importante, la primera del alefato que representa y apunta a Adonai. Por lo tanto, estamos hablando de que es una palabra que representa a Adonai con nosotros, Adonai, en nuestra morada, en nuestro hogar. Y por eso Vo se traduce como ven. ¿Quién hace esta invitación? Adonai. El Eterno le dice a Moisés, ven. Claro, le dice, ven ante Faraón, pero vamos a ver el significado de esto, por supuesto. Entonces, vos se traduce como ven, y es una porción que abarca desde Éxodo 10:1, donde vamos a enfocar nuestro estudio de esta tarde, a Éxodo 13:16. El primer texto o el primer versículo de esta porción de la Torá, donde aparece en hebreo este nombre, vo, dice así, Éxodo 10:1, Adonai dijo a Moisés, entra, ahí se traduce como entra, pero se debe traducir como ven. Ven a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Entonces de ahí se toma el nombre de esta porción. El nombre, vamos al significado. El término vo, que significa ven, el término Bo significa ven, simboliza la invitación de Adonai a Moisés para actuar en colaboración divina para ir ante Faraón. Recordemos que están demandando a Faraón que permita salir o permita la liberación de los
israelitas. Esta invitación enseña a los creyentes que el servicio a el Eterno no es un camino solitario, sino uno de comunión y obediencia. Los siervos de Adonai no actúan por iniciativa propia, sino en sintonía y alineación con su voluntad. Este principio es fundamental para la vida de fe, enfatizando la importancia de seguir los designios y la guía de Elohim en todas las acciones. Este texto lo tienen ustedes en la guía de lectura que compartimos semana a semana a través del grupo de Telegram. ¿Qué quiere decir esto? La mejor traducción para la palabra vo es ven. ¿Sí? Cuando tú invitas a alguien a que te acompañe, le dices, ven, ven, hagamos esto, ¿sí? En colaboración. Y esto lo está diciendo Adonai. Esto lo expresa Adonai a Moisés para continuar su misión de liberar al pueblo de Israel, que dice, ven ante Faraón. Le dice Adonai a Moisés, ven. Es decir, Moisés no va a ir solo, van a estar juntos. Esto significa que Adonai invitó a Moisés a ir acompañado por él. No va a ir Moisés solo. El Eterno estaba invitando a Moisés a presentarse juntos ante Faraón para exigir la liberación de Israel. Y esto nos enseña algo interesante, ¿sí? Que Adonai siempre ofrece su presencia, siempre ofrece su guía, y esto nos brinda un principio muy importante. En esta vida, lo que hacemos no lo hacemos por nosotros mismos, sino en estrecha colaboración con nuestro Padre Celestial. Por eso dice el Eterno a su pueblo a través del profeta Isaías lo siguiente. ¿Me acompañas por favor a Isaías 41:10? Vamos a Isaías 41:10. Comparto para que podamos leer juntos y dice lo siguiente. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, este término vo simboliza una invitación a acercarnos física y espiritualmente para realizar una acción en colaboración con el Eterno. En este caso, la liberación de Israel. En el caso de cada uno de nosotros, cuando enfrentamos adversidad, cuando vamos a tomar decisiones importantes, en nuestro trabajo, en nuestras labores, en nuestros compromisos, en la dirección y guía de nuestra familia, en todas esas situaciones que son importantes, podemos esperar la colaboración del Eterno. No estamos solos en nuestros desafíos de la vida. Entonces, los temas principales que se desarrollan, que se desenvuelven a raíz de la porción vo son los siguientes. Tenemos el tema número 1. A ver, vamos aquí a compartirlo. El tema número 1 es la plaga de langostas y tinieblas. Éxodo 10 del 1 al 29. La porción anterior quedamos hasta o leímos hasta la plaga número 7, que quiere decir que faltan 3 plagas más que son descritas en esta porción. Aquí tenemos entonces la plaga de langostas y las tinieblas o la oscuridad. Estos eventos representan el juicio de Adonai sobre Egipto y sobre su falsa idolatría, como lo enseñamos en la lección pasada. La plaga de las langostas, que devoró todo a su paso, pues fue la respuesta de Adonai al endurecimiento de corazón de Faraón, que justamente es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Por eso el título que hemos elegido para este tema es No endurezcas tu corazón como Faraón. La plaga de las langostas vino como consecuencia de ese endurecimiento. Luego tenemos también las tinieblas, que fue una plaga que desafió o una señal que desafió directamente la autoridad del falso dios egipcio llamado Ra. ¿Sí? Y con cada una de estas plagas el Eterno muestra su soberanía, muestra que la autoridad verdadera está en nuestro Creador, muestra el poder supremo del Eterno sobre la luz, sobre la oscuridad. Bueno, el siguiente tema es el anuncio de la 10ª plaga. La 10ª plaga consistió en la muerte de todos los primogénitos de Egipto, la plaga definitiva y con la que se demostró que Adonai tiene dominio absoluto sobre la vida y la muerte. También tenemos a partir de ahí las instrucciones de Pesaj, una conmemoración, una celebración especial
Pesaj fueron indicaciones para que el pueblo entrara en un pacto de paz, de Shelamim o de paz con el Eterno y pudieran ser rescatados de la muerte. Y finalmente, gracias a este Pesaj, se determinó quién es el que estaba dispuesto a seguir a Adonai en ese éxodo, liberándose de la esclavitud de Egipto. Aquí Adonai establece Pesaj, se conoce como Pascua, como una celebración perpetua. Las instrucciones dadas por el Eterno son detalladas, incluyendo el inicio del mes hebreo o el inicio del calendario hebreo, cuando se considera el primer mes. Eso lo vimos ayer, que en la noche de Shabbat, que calculamos el calendario bíblico para este año. Se menciona también acerca del sacrificio del cordero. Se menciona sobre marcar las casas con la sangre del cordero, o más preciso, los dinteles, los postes, las entradas, las puertas de los hogares israelitas, y de esta manera serían protegidos y salvados de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Se presenta el tema 4, la muerte de los primogénitos, en Éxodo 12. Y con este acto, este es un juicio definitivo por parte de Adonai a la supremacía del liderazgo o la autoridad del faraón, que es su continuidad a través del primogénito. Y fue la plaga definitiva para que Israel fuera libre de su esclavitud. La muerte de los primogénitos muestra el alto costo del endurecimiento del corazón y la rebelión contra el Eterno. Para Israel, esta plaga representa pues ese acto final que conduce al pueblo de Israel a su liberación. Tenemos también el tema 5, que ya nos describe el éxodo, la salida de Egipto, Éxodo 12 a partir del versículo 37. Finalmente Israel sale de Egipto, son libres y luego proceden a ser guiados por Adonai hacia el monte Sinaí, donde van a recibir la Torá. Eso también es importante porque quiere decir que la Torá, los mandamientos, las instrucciones del Eterno, su ley es para un pueblo libre, no para llevarlos a la esclavitud, sino para llevarlos a cómo un pueblo libre debe comportarse ante el Eterno. Sigue el tema instrucciones posteriores sobre Pesaj. Se detallan más instrucciones acerca de Pesaj. Éxodo 12, a partir del versículo 43, se refuerza aquí la importancia de recordar y celebrar la liberación de Adonai, también de reafirmar nuestra identidad como pueblo del Eterno, y algo también muy interesante aquí es la importancia de transmitir esta fe, estas celebraciones, compartirlas con las generaciones futuras, con nuestros hijos, con las personas de las que somos responsables, educarlos en el camino del Eterno. Y finalmente tenemos el tema 7, la consagración de los primogénitos. Esta consagración de los primogénitos simboliza la dedicación y la gratitud hacia Adonai por la protección, por la liberación milagrosa que se experimentó en Egipto. Como los primogénitos fueron salvados milagrosamente durante la plaga, ahora le pertenecen a Adonai. Por eso se hace este reconocimiento de la consagración de cada uno de los primogénitos. Así que son temas clave, interesantes, cada uno de estos temas, desde que el Eterno eligió a Israel como pueblo escogido, desde las plagas que golpearon a Egipto, la acción de liberación del pueblo de Israel por parte de Adonai, la elección de Moisés como el libertador, para Israel, todas las acciones que han sido descritas hasta este momento nos muestran que hay una motivación muy, muy, muy esencial en Adonai después de todo. La pregunta es, ¿cuál es esa motivación? ¿Qué motiva al Eterno para emprender todas estas acciones para liberar a su pueblo escogido? La respuesta la encontramos en un texto de la Torá que se encuentra en Deuteronomio 7:7. La pregunta es, ¿qué motiva al Eterno para emprender todas estas acciones de salvación y liberación? La respuesta la tenemos en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer, por favor, del 7 y 8. Versículos 7 y 8. Leemos juntos. Dice así: No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Adonai,
y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Adonai los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Adonai con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y cuando dice ahí servidumbre, también se refiere a esclavitud. Entonces, no es porque el pueblo sea numeroso, poderoso, grande, e incluso dice que es el más insignificante de todos. Entonces, ¿por qué Adonai emprende estas acciones? Porque los amó, decidió amar a este pueblo. Surge aquí otra pregunta. ¿Este texto nos habla de un amor condicional o un amor incondicional? ¿Qué te parece? Condicional es cuando depende del comportamiento del otro, depende de sus méritos, depende de lo que hace, depende de sus cualidades. Te amo si obtengo algún beneficio a cambio. Pero Adonai, dice, no eligió a Israel por ser el más numeroso, por ser el más poderoso de los pueblos, sino por una razón mucho más profunda y significativa, su amor incondicional. Este acto de liberar a Israel de su esclavitud de Egipto no fue solo una demostración de poder, sino también una manifestación de su amor. Está prefigurando el amor que después será demostrado a través de Yeshua, a través del el sacrificio de Yeshua para el rescate de su pueblo. ¿Sí? Es un amor incondicional, no depende de las cualidades o acciones del otro. El pueblo de Israel se encontraba en esclavitud, se estaba alejando cada vez más del Eterno. El pueblo de Israel en la dispersión en el primer siglo también era un pueblo ya distanciado del Eterno, se distanció de sus normas, contaminado por mandamientos de hombres, muchos en idolatría. La parte de la casa de Israel que estaba en la dispersión ya había perdido su condición de israelita y de pueblo del Eterno, se consideraban gentiles y aún así, a pesar de esa infidelidad espiritual, el Eterno decidió amar tanto que entregó a su Hijo por el perdón de pecados. Entonces el amor incondicional no depende de las cualidades o las acciones del otro, es un amor sin condiciones previas, un amor que no cambia ante los errores o las debilidades del otro. Este tipo de amor es un amor completo, perdurable y no se basa en el mérito o el desempeño. Es un amor que inspiró al apóstol Pablo a escribir lo siguiente acerca de lo que es amor. En Primera de Corintios 13, vamos a Primera de Corintios, capítulo 13, vamos a leer el versículo 4. ¿Qué nos dice? El amor es sufrido, o sea, todo lo soporta. Es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, ¿sí? Hermosas palabras del apóstol Pablo acerca del amor. Adonai no eligió a Israel porque fueran numerosos o poderosos. De hecho, dice que eran el menor, el más insignificante de todos los pueblos. Y cuando leemos esto en la Torá, descubrir esto en la Torá, particularmente a mí me motiva a la reflexión, porque tú y yo somos parte de este pueblo escogido. Por la sangre del Mesías Yeshua, su sacrificio nos da ese acceso, somos injertados a este plan redentor del Eterno llamado Israel, y a veces es posible que nos sintamos indignos o nos sintamos pequeños o insignificantes, tal vez sin importancia, con baja autoestima, pero aquí lo importante es que Adonai, nuestro Padre Eterno, no nos elige. eh, o no nos ama por nuestra habilidad, no nos elige y ama por nuestros logros o estatus, nos elige y nos ama por quién es Él, no por quiénes somos nosotros. Y cuando nosotros
descubrimos este tipo de amor por parte del Eterno, trabajamos en percibir, recibir este tipo de amor, aceptar este amor que viene de nuestro Padre Eterno, ese amor también nos transforma. Nos convertimos en un pueblo que ha aceptado a caminar en la voluntad de Adonai. Veamos lo que dice el Brit Hadashah en Primera de Juan. Vamos a Primera de Yohanan. Primera de Juan 4:8. Leemos juntos, dice así: el que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. En esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, en que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice aquí el texto en 1 de Juan 4:8, Elohim es amor. Y eso también es importante para nosotros. Eso debe ayudarnos a entender que para el Eterno tenemos un valor especial, tenemos una importancia relevante para Adonai. Y esa es la mentalidad con la que debemos experimentar esta vida. ¿Sí? Y esto también es una lección de cómo nosotros debemos amar a los demás, cómo debemos amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestro prójimo, no basándonos en lo que ellos hacen por nosotros, no basándonos en sus méritos, no basando en lo que pueden ofrecernos, sino con un amor incondicional que refleje el corazón de Adonai. ¿Qué significa amar bajo este tipo de amor? Significa perdonar errores, ser paciente con las diferencias de los demás, no guardar rencor por aquellas ofensas, dar lo mejor de nosotros a los demás en diferentes circunstancias, ¿sí? No porque los demás lo merezcan, sino porque así es como Adonai Elohim nos ama a nosotros. Entonces, date cuenta que la Torah nos habla de un amor que es una decisión. La decisión de imitar a nuestro Creador como sus hijos. Pablo lo escribe así en Efesios 5:1. Vamos a leer Efesios 5:1 y 2. Dice en palabras del apóstol Pablo: sed pues imitadores de Elohim como hijos amados, y andar en amor, como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Tenemos que ser imitadores de nuestro Padre eterno. Adonai no eligió a Israel por ser el más numeroso, el más poderoso de los pueblos, sino por ese amor incondicional, un amor profundo por su pueblo. Y cuando pensemos en esto, recordemos que tú y yo somos parte de ese pueblo. En otras palabras, tú y yo somos partícipes de ese amor incondicional. Por eso vamos a enfocarnos ahora en este tema de no endurecer nuestro corazón. Por eso debemos trabajar en evitar endurecer nuestro corazón. De eso vamos a hablar en esta tarde de Shabbat. El tema principal es: no endurezcas tu corazón y acepta el amor incondicional del Eterno. Para esto, pues hay un principio que está en la guía de lectura que me gustaría comentar con ustedes. Bueno, vamos a leerlo aquí. Uno de los principios del aspecto práctico de la aplicación práctica de esta porción es este principio, la humildad y la obediencia, de Éxodo 1 al 29, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Las últimas 3 plagas sobre Egipto enseñan la lección moral de la humildad y la obediencia a Adonai. Mientras Faraón persiste en su orgullo y desobediencia, sufre consecuencias cada vez más graves. Esto nos recuerda que el endurecimiento del corazón frente a la voluntad divina conduce a la destrucción. La historia nos invita a reconocer la autoridad de Elohim, a responder a sus mandatos con humildad y a aprender de los errores de otros para no repetirlos en nuestras propias vidas. De eso, entonces, vamos a hablar en esta ocasión. Hemos leído cómo Adonai ejecutó un juicio poderoso sobre Egipto a través de 10 plagas. En esta parashá se narran las últimas 3 plagas, que son la plaga de las langostas, la oscuridad sobre Egipto o los egipcios,
pero luz sobre Israel, y la muerte de los primogénitos. Cada plaga, además de ser un juicio contra la opresión de Egipto sobre Israel, también fue un golpe contra sus dioses falsos. Lo comentábamos en la lección pasada. Cada plaga atentó, golpeó, desmanteló la supuesta y falsa autoridad de cada uno de los dioses egipcios. Y el Eterno lo revela así en Éxodo. Vamos a Éxodo, por favor, 12:12. Éxodo 12:12, también de esta porción de la Torá, y dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Adonai. ¿Sí? Dice que Adonai ejecutó juicios contra los dioses de los egipcios. Eran dioses en los que los egipcios ponían su absoluta confianza, de la misma manera que hoy las personas depositan confianza en cosas efímeras como las riquezas, el poder, el estatus, una carrera, una profesión, incluso sus propias habilidades y conocimientos. No porque estas cosas estén mal o sean malas, sino lo malo es depositar nuestra absoluta confianza en estas cosas, nuestro valor, pensar que nuestro valor lo definen estas cosas, pensar que el propósito de vida tiene que ver con estas cosas, pensar que estas cosas son los que nos dan bienestar. El río Nilo era visto a través de esta perspectiva. El río Nilo era representado como una deidad que se consideraba la fuente de la vida. Entonces el Eterno, con la plaga del agua convirtiéndose en sangre, fue un golpe contra esa idea falsa, esa deidad falsa, porque la verdad es que el origen de la vida está en nuestro Padre Eterno. Vamos a leer algunos textos de la Biblia para ir confirmando estos puntos. Vamos a leer Salmos 24:1. Salmos 24:1. Dice así: de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él creó todo eso para nosotros. Luego se menciona otras plagas, ¿verdad? La plaga de la muerte del ganado, la plaga de granizo, la plaga de las langostas en esta parashá, que afectaron al ganado, que afectaron la agricultura. ¿Qué representa el ganado y la agricultura? Provisión, trabajo, alimento, ¿sí? Por supuesto, el ganado y la agricultura eran vitales para la economía de Egipto, prosperidad. Entonces, con estas plagas, el Eterno estableció un fuerte golpe a la prosperidad y la seguridad que los egipcios atribuían a sus falsos dioses. Adonai, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, es quien nos brinda la verdadera prosperidad, no deidades falsas. Vamos a leer otro texto de la Biblia en Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. La bendición de Adonai es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Repito, la bendición de Adonai es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Otras plagas, la plaga de las úlceras que afectaron a los egipcios y a los animales, fue una muestra de que sus dioses falsos no tienen ningún poder para proveer salud o bienestar. La salud y el bienestar están bajo el dominio de Adonai. Así lo establece él mismo en Éxodo 15, 26, ¿qué nos dice? Si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. El Eterno tiene completo absoluto sobre la salud y el bienestar. Luego también se narra en esta parashá la plaga la señal de las tinieblas, de la oscuridad, esta plaga que cubrió a todo Egipto, desafiando directamente al dios falso más importante para ellos, que es Ra, el dios del sol. Esta plaga mostró que Adonai está en dominio
de todos los astros. Él creó los cielos y la tierra. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Vamos a Salmos 136, 7 y leemos. Al que hizo las grandes lumbreras, el sol y la luna, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen la noche, porque para siempre es su misericordia. Bien, en el caso de algunos creyentes de la Torá, seguidores de raíces hebreas, pero que, por ejemplo, le dan validez al libro de Enoc para establecer el calendario, el libro de Enoc establece un calendario solar basado exclusivamente en el sol y la luna se hace a un lado. Lo que ellos afirman es que Génesis 1:14 dice que el Eterno creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, pero ninguna de estas lumbreras se refiere a la luna. Para ellos, la lumbrera es lo que emite luz propia. La luna no emite luz propia, sino que refleja la luz solar. Aquí, con este salmo, se confirma que la luna es considerada lumbrera. El versículo 7 dice que Adonai hizo las grandes lumbreras. Una de ellas, el sol para señorear el día, y la otra lumbrera, la luna y las estrellas para señorear la noche. Así que la luna es considerado lumbrera, un comentario que quise añadir. En esta parashá leímos sobre la plaga de la muerte de los primogénitos, mostrando que Adonai es el Señor de la vida y la muerte, como lo establece también la Torá en Deuteronomio. Vamos a Devarim, Deuteronomio 32, 39. ¿Sí? Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Todo esto lo leemos para que nos demos cuenta del absoluto poder y el absoluto control y soberanía que el Eterno tiene sobre la vida humana. ¿Sí? No podemos basar nuestra vida en confiar en cosas efímeras que no tienen poder absoluto, que serán temporales, sino poner nuestra confianza en aquel que es eterno. Con cada una de las plagas, Adonai demostró que solo Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la salud, Él es la protección que necesitamos, Él es la fuente de nuestra provisión, Él es el que tiene poder absoluto. Y por eso, por el amor que Adonai tiene por cada uno de nosotros, ese Elohim poderoso que tiene el control absoluto de todo, nos ama de manera incondicional. Y parte de ese amor también es golpear esos ídolos que hemos formado, esos falsos ídolos que hemos formado en nuestra vida, porque Adonai quiere que seamos libres. Adonai quiere sacar a Egipto de nosotros. ¿Qué es Egipto? Mitzraim en hebreo. ¿Y qué significa Mitzraim? Lugar de opresión, opresión. Adonai quiere sacar la opresión espiritual que hay en nuestras vidas a través de esos ídolos que hemos formado. Las crisis económicas, los desafíos personales que enfrentamos, las enfermedades, incluso el paso del tiempo en esta vida nos van a revelar cuán frágiles son las estructuras en las que a veces hemos depositado nuestra confianza y seguridad. Por ejemplo, pensemos en una persona que está obsesionada con su trabajo. Lo considera la fuente de su bienestar, lo considera el propósito de su vida. Muestra más lealtad por su trabajo que por su familia. Pasa más tiempo en su trabajo que pasar tiempo de calidad con su familia. Cumple con todas las responsabilidades de su trabajo, pero no la responsabilidad de dirigir su hogar. De pronto, esa empresa decide despedirlo de la noche a la mañana. ¿Dónde está la fidelidad? Otro ejemplo, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a los vicios, al alcohol, a las drogas, encontrando en esas sustancias esa falsa sensación de alivio o esa falsa sensación de felicidad. Pero de pronto es golpeado con una enfermedad por su estilo de vida. Todos esos son ídolos, ídolos desmantelados, para recordar que la verdadera seguridad viene de Adonai y de cumplir sus mandamientos, de hacer las cosas de forma que corresponda a su voluntad, a su Torá. Es en Adonai donde deberíamos depositar nuestra confianza. Y esto nos lleva a uno de los principios más poderosos de esta porción de la Torá, y es que por el amor que Adonai tiene por cada uno de nosotros, es que va a destruir nuestros ídolos.
en nuestras vidas para brindarnos verdadera libertad. Los seres humanos creamos ídolos sin darnos cuenta en las riquezas, en el trabajo, en la necesidad de reconocimiento, en la fama, en nuestra profesión, en el querer agradar a otros, en el buscar la aprobación de los demás o en cualquier cosa que pongamos por encima de Adonai. Eso quiere decir que el fracaso de un negocio, la pérdida de un trabajo, pasar por una circunstancia difícil, un problema, podría estar tratándose de Adonai derribando ídolos. Y eso quiere decir que estamos siendo guiados hacia la libertad espiritual. Adonai quiere sacar a Egipto de nosotros y esta libertad nos permitirá reconocer y aceptar que Adonai es la fuente de todas las bendiciones. Vamos a leer otro texto más de la Biblia para confirmar esto. Adonai es la fuente de todas nuestras bendiciones. Proverbios 3:11. Proverbios 3:11 y 12. Leemos juntos. No menosprecies, hijo mío, el castigo, que en este caso no es castigo, sino es la corrección, la reprensión de Adonai. Ni te fatigues de su corrección, porque Adonai al que ama, castiga, corrige, como el padre al hijo a quien ama, a quien quiere. Así como un padre disciplina a su hijo, a quien ama para enseñarle, guiarle o corregirle, Elohim disciplina a quienes ama para ayudarles a crecer espiritualmente. ¿Sí? Entonces, cada vez que paso por una adversidad, analizo, me permito reconocer si estoy actuando en contra de la voluntad del Eterno. Eso quiere decir que el pasar por la circunstancia difícil es una buena noticia, porque me doy cuenta que soy amado por mi Padre Celestial. Adonai no destruye estos ídolos para hacernos daño, sino para liberarnos, ¿sí? Ahora, también quiero aclarar esto. Esto no quiere decir que Adonai esté en contra de las bendiciones, como el éxito. Él no está en contra de las riquezas. Él no está en contra del reconocimiento. Él quiere que podamos realizarnos. Él quiere que podamos prosperar en esta vida. Él quiere que tengas éxito en tu negocio, en tu familia, que crezcas en tu carrera, pero desea que no te conviertas en esclavo de esas cosas y que reconozcas que todas las bendiciones provienen de Adonai directamente. Yeshua lo enseña con las siguientes palabras. Mateo 6, 33. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El nombre de la parashá tiene que ver con esto. El término vo. ¿Qué significa vo? ¿Qué dijimos que significa vo? Ven. Implica que lo que hagamos en esta vida sea en compañía de Adonai. El Eterno quiere bendecirnos, quiere que nos vaya bien, quiere que nos realicemos, pero poniéndolo a Él en primer lugar, que reconozcamos que Él es la fuente de todo lo que logramos y tenemos. En el caso de la parashá, Adonai esperaba que el faraón humillara su orgullo, pero se describe que Faraón endurece su corazón. ¿Sí? Cuando hay endurecimiento de corazón, no podemos reconocer que las bendiciones vienen de Adonai, no podemos reconocer que Adonai quiere que nos vaya bien, no podemos reconocer que Adonai está participando en cada aspecto de nuestra vida. Por eso, de eso vamos a hablar en esta ocasión. No endurezcas tu corazón. Vamos a iniciar con la lectura de la parashá desde el principio. En Éxodo, vamos a Shemot, Éxodo 10:1. Acompáñame, por favor, a la Torá, parashá Bo 10:1 de Éxodo y leemos juntos. Dice, por ejemplo, nos dice Sandra Rodríguez, entonces no es incondicional, debemos ser obedientes para ser bendecidos. Bueno, el Eterno nos ha brindado una salvación a través del Mesías Yeshua. El tener salvación a través del Mesías Yeshua no solamente implica la oportunidad de tener vida eterna. Date cuenta que cuando nos dice vida eterna, nos está dando todo.
Hay personas que todos los días están comprando boletos de lotería. ¿Sí? Todos los días, ¿con qué esperanza? Con la esperanza de ganar 1 millón de dólares y con eso cambiar su vida. ¿Qué harías con ese millón de dólares? Comprar una casa en el lugar que me gusta, adquirir bienes, adquirir un carro, ¿sí? Dice, cambiarían su vida, ¿cierto? Y todos los días se dedican a esa esperanza. Amado hermano, amada hermana, ya tenemos esa esperanza de vida eterna y cuando tengamos la herencia de vida eterna, 1 millón de dólares ganados en la lotería no será nada, no será nada. Y eso se nos fue otorgado sin costo alguno, sin mérito alguno. Incluso recordemos nuestra vida pasada, una vida totalmente alejada del eterno y en desorden, pero el Creador nos permite, con un amor incondicional, participar de esa salvación. Ahora, evidentemente, ya que somos pueblo, a un pueblo se le requiere ciertos lineamientos, ¿verdad? eh, eh, un código de conducta. Y ese código de conducta se le llama Torah. Lo que nos dice la Torah es que si cumplimos con los mandamientos, claro que seremos bendecidos. Ya tenemos salvación, ya tenemos la promesa de vida eterna, pero el resto de nuestra experiencia de vida actual, pues vivirla bien. Ser bendecidos cumpliendo con los mandamientos del Eterno. Es como siempre tratemos de pensar en una familia, padre e hijo. ¿Sí? El padre va a amar incondicionalmente a los hijos, independientemente de si ayer se portaron mal, si hoy se portan mal. El padre va a estar ahí y parte del amor es corregir a los hijos. Pero también se le va a instruir. Camina de esta manera, compórtate de esta manera, ahorra de esta manera, aliméntate de esta manera, trata a tu hermanito de esta manera, comparte tus juguetes. ¿Y por qué le enseña todo eso? Porque sabe que esos principios van a ser efectivos cuando este niño sea adulto y pueda tener una vida social saludable, de bendición. Si le enseña principios, por ejemplo, de esfuerzo, de trabajar para obtener un beneficio, eso lo va a llevar a su vida laboral. Si le otorga instrucción sobre reconocer y trabajar sus frustraciones cuando algo no es posible, no frustrarte de manera reactiva, eso le va a permitir también afrontar desafíos en la vida adulta. ¿Qué le está dando el padre al hijo? Torah. Entonces no confundamos, sí es importante ser obedientes, pero para que nos vaya bien, para que pasemos de ser niños inmaduros a adultos dirigidos y educados correctamente por el Padre Eterno. Pero el hecho de que, en primer lugar, ¿dónde está la gran bendición? El haber sido adoptados como hijos, aunque antes no lo merecíamos. Ahí está la salvación, ahí está el amor condicional, ¿sí? El amor condicional es que el Eterno nos reconoce como hijos para comenzar a instruirnos de la manera correcta, una forma en la que el mundo no nos va a instruir, nuestros padres terrenales no nos van a instruir, sino a través de una sabiduría infinita que es la Torah. Así que no confundamos esta parte, ¿no? La obediencia es, el Eterno nos ama, seas obediente o no, ¿sí? Pero vas a tener consecuencias en esta vida. También es importante comprender que cuando no hay obediencia, entonces hay un rechazo a ser hijos del Eterno, a ser pueblo del Eterno. Entonces, importante, el Eterno nos abre una puerta en total gratitud, sin nuestros méritos, y esa puerta fue la liberación de la esclavitud de Israel en Egipto. Para nosotros, la liberación de la esclavitud a nuestra pasada manera de vivir. Ahora como pueblo, pues el Eterno nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a guiar. Entonces, leamos Éxodo 10:1. Dice así: Adonai dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Adonai, para que sepan que yo soy Adonai. Aquí menciona que hay un endurecimiento en su corazón. Interesante, porque dice, yo he endurecido su corazón. Antes de explicar por qué dice, yo he endurecido el corazón de Faraón, quiero comentar que en hebreo hay 3 formas de expresar endurecer el corazón. Y algo que va, estas 3 formas hablan de una progresión, algo que va de menos a más, ¿sí? Y lo vamos a explicar aquí en nuestro pizarrón que comparto con todos ustedes, endurecer el corazón. Endurecer el corazón se expresa de 3 maneras diferentes. La primera de ellas es lev kashe. Lev, la palabra lev
la palabra lev que estoy marcando aquí es corazón y caché viene de la raíz kasha, que significa duro, severo, rígido, difícil, ¿sí? Es decir, habla de un corazón duro, un corazón severo, un corazón rígido, un corazón difícil, un corazón obstinado o en necedad. Aquí lev significa corazón y caché es duro. Apunta a una persona que es terca, una persona que es obstinada o que vive en necedad. Esto indica que el corazón de Faraón, este es el primer paso, digámoslo así, de endurecimiento, ¿sí? El primer paso. En la mayor parte, en la mayoría de los textos donde se habla del corazón endurecido de Faraón, se menciona caché. Y caché está relacionado con algo que el mismo faraón realiza o el mismo faraón está ejerciendo en sí mismo. Y esto indica que el corazón de faraón ya era un corazón caché, duro, severo, rígido. Aún antes de que Moisés se reuniera con él la primera vez, aún antes de que se le pidiera la liberación de los israelitas de su esclavitud. El faraón ya era un gobernante obstinado, un gobernante cruel. Faraón no era un hombre bueno, era un dictador, quien no le importó el abuso, no le importó la opresión que sufrían los israelitas, no hizo, fue insensible al sufrimiento del pueblo de Israel. Sí, pero eso es la condición ya vigente en el corazón de Faraón. Entonces, eso lo lleva al siguiente nivel de endurecimiento, que es Lev Hasak, perdón, Lev Hasak, ahí está, donde Lev es corazón y Hasak significa ser fuerte o fortalecer. Sí, en este sentido, en este contexto, evidentemente tiene un sentido negativo. Este fortalecimiento es un refuerzo en la dirección en la que ya se está moviendo una persona, ¿sí? Es decir, si el corazón de Faraón ya era caché, ya era duro, ya era severo, obstinado, el persistir en esa dureza, el persistir en esa obstinación, pues va reafirmando, va fortaleciendo ese estilo de corazón. Entonces se refiere a que la obstinación y resistencia inicial de Faraón se empezó a incrementar ante la petición de liberar al pueblo de Israel. El corazón se va endureciendo. Esto se ve en el faraón cuando decide no ceder ante la petición de liberar a Israel. Así que llega el siguiente nivel de endurecimiento. El siguiente nivel de endurecimiento es el Lev Kaved. Lev Kaved, ¿sí? Kaved. Bueno, puede ser que se lea como Kaved o que se lea como Kavad, ¿sí? Es Kavad. Lev Kaved es Lev corazón, Kaved o Kavad significa hacer pesado, hacer cargado. ¿Sí? Describe un corazón de piedra y se refiere a volverse totalmente insensible y cerrado a la voluntad del Eterno. ¿Sí? Llega a un estado de incapacidad de cambiar o de arrepentirse, aun cuando Faraón fue testigo de las señales y las plagas que Adonai ejecutó en Egipto. ¿Sí? Ahora, la mayoría de las veces en las que se menciona este último nivel de corazón endurecido, Lev Kaved, en todas es Faraón endureciendo su propio corazón con este tipo de endurecimiento, un corazón de piedra. Es el mismo faraón el que lo hace, ¿sí? Ante cada una de las plagas. Lo interesante es que cuando llegamos a esta porción, cuando ya se han cumplido 7 plagas en Egipto, ahora dice que será Adonai. Adonai, después de muchas veces que Adonai endureció, hizo pesado, puso su corazón de piedra en muchas ocasiones anteriores, solo una de ellas en esta porción se menciona que es Adonai el que endurece el corazón de Faraón. Ahí está, lo tenemos en el texto. ¿Sí? Vamos a ver. Éxodo 10:1. Adonai dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. La palabra endurecido es kavad. A sentir peso, ser cargoso, ¿sí? A ser cargado el corazón. Ahí está. Es kaved. Esta es la única ocasión donde el Eterno dice que va,
sí lo había, el Eterno había profetizado, le había anticipado a Moisés sus planes, ya le había dicho, oye, voy a endurecer el corazón de Faraón, pero hasta este punto es que se menciona como algo cumplido. ¿Me explico? ¿Y qué significa esto? Que Faraón llegó a un punto donde se volvió insensible al poder de Adonai. En otras palabras, Faraón, que ya era obstinado y rebelde, sí, ahí está el punto número 1. Vamos a regresar aquí al pizarrón. Faraón, que ya era obstinado y rebelde, duro, severo, ¿sí? Incrementó esa dureza, esa condición de su corazón, continuó fortaleciendo esa dureza de su corazón, se volvió más resistente y más endurecido, se incrementó la arrogancia y finalmente Faraón cruzó una línea en la que no hay vuelta atrás, negándose a arrepentirse, negándose a reconocer sus errores, negándose o rechazando las señales del Eterno, y puso como piedra su corazón contra Elohim. ¿Sí? Bueno, esto lo vemos en diferentes partes de las Escrituras. Entonces, date cuenta que es una especie de progresión. Cuando dice que el Eterno endureció el corazón de Faraón, no fue un acto injusto, simplemente fue reafirmando lo que Faraón ya había decidido hacer con su corazón, simplemente ser obstinado. Lo que hizo cuando el texto dice que es Adonai quien endurece, es porque Adonai ha decidido utilizar esa condición incorrecta del corazón de Faraón para glorificarse, para gloriarse a sí mismo, para establecer sus señales, de tal modo que las señales, todo lo que iba a acontecer en Egipto, iba a permitir que eso pasara a otras generaciones para enseñar una importante lección, el poder absoluto de Adonai. Por eso dice aquí en el texto, el versículo de Éxodo 10:2, esto va a ser para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Adonai. A lo que voy con esto es que aún la decisión negativa, resistente, corazón de piedra de Faraón, aún así eso va a ser usado por parte de Adonai. Adonai siempre, lo hemos dicho antes, Adonai siempre va a ganar la partida, ¿sí? Sea que tú decidas estar del lado de los malos, no arrepentirte, rechazar la voluntad del Eterno, no reconocer al Eterno como Elohim, Elohim siempre va a ganar y va a utilizar esa negativa para gloriarse, para bendecir a los que sí quieren seguir la voluntad de Adonai, ¿sí? Entonces, conforme pasaron las plagas en Egipto, Elohim le dio a Faraón advertencias cada vez más severas. Faraón eligió endurecer su corazón contra Adonai a pesar de esas advertencias. Amados hermanos, Adonai no quiere que tengamos un corazón de piedra, un corazón orgulloso, un corazón obstinado, un corazón resistente a su voluntad. Él no quiere eso para nosotros. Él no quiere que tengamos un corazón desobediente a sus mandamientos. Él quiere que tengamos un corazón transformado y así lo establece también en su palabra. Si vamos, por ejemplo, a Ezequiel, vamos al profeta Ezequiel, capítulo 36, a partir del 26, veamos qué es lo que promete Adonai. Lo voy a leer desde el 24, Ezequiel 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Aquí el Eterno está profetizando a través de Ezequiel el segundo éxodo. Va a haber un segundo éxodo que sigue el patrón o que va a seguir los patrones del primer éxodo. Dice que el Eterno nos tomará de entre todas las naciones, nos va a recoger de las tierras, que es del mundo, de Egipto, y nos llevará a nuestra patria, que es la patria celestial. Y luego dice el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amados hermanos, esto es amor incondicional. Esto es amor incondicional. A pesar de nuestra contaminación, de nuestro pasado, de nuestros pecados, el Eterno nos va a tomar, nos va a limpiar con agua limpia, ¿sí? Nos va a limpiar nuestra inmundicia, nuestros ídolos falsos, nos va a limpiar de todo eso. ¿Y qué dice el versículo 26? Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra endurecido y os daré un corazón de carne.
Mucha atención a lo siguiente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué quiere decir con esto? Que el espíritu de Adonai, su Ruach HaKodesh, no puede entrar en un corazón endurecido. Ese corazón necesita ser transformado. ¿Y cómo empieza la transformación? Cuando aceptamos el inmenso amor que Adonai tiene por nosotros a tal grado de querer limpiar nuestro pasado. Tenemos que depositarnos a esa verdad. Tenemos que entregarnos a esa verdad de un creador que quiere limpiarnos de todo lo malo que hay en nosotros para ser transformados. Y un corazón un corazón transformado puede recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, y darnos la capacidad, la disposición de guardar sus estatutos y sus preceptos. Un corazón dispuesto a guardar su Torá y un corazón dispuesto a guardar su Torá es la evidencia de que hemos recibido su espíritu. Por otro lado, el endurecimiento de corazón entonces sería el proceso inverso, ¿sí? El proceso inverso. Este es el proceso inverso, donde la persona se vuelve cada vez más resistente al Eterno, decide continuar en su inmundicia y en su idolatría, incluso se pone en una posición de opositor u opositora al Eterno, desobediente a la voluntad de Adonai. Entonces el proceso será el que se llama endurecimiento de corazón, donde todo comienza con un corazón duro, severo, no quiere arrepentirse, no quiere reconocer ese amor, no quiere reconocer la voluntad del Eterno. Y conforme pasa el tiempo, ese corazón se hace resistente, se endurece. Y en algún momento, si no reconocemos nuestro pecado, si no cambiamos nuestra forma de vivir, si no aceptamos seguir la voluntad del Eterno, vamos a cruzar una línea. Y esa línea es prácticamente ponernos en el lado incorrecto de la historia, en el lado de los malos, donde estos han endurecido su corazón a un corazón de piedra, un corazón que se ha hecho pesado, incapaz de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, incapaz de discernir o de sentir la presencia de Adonai en todas las cuestiones de la vida, ¿sí? Eso es corazón endurecido. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice que Adonai endureció el corazón de Faraón? Ahí lo dice. Adonai dice, yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Cómo entender esto? Bien, vamos a explicarlo. Es algo que leemos en diferentes textos de esta parashá, ¿sí? Hasta la séptima plaga fue Faraón quien endureció su corazón, ¿sí? En corazón caché, corazón hazak, corazón kaved, ¿sí? Fue Faraón. Pero en esta parashá, a partir de las langostas, o incluso un poco antes de las langostas, las tinieblas y la muerte de los primogénitos, ya se menciona que es Adonai quien endurece el corazón de Faraón, ¿sí? Entonces, aquí el endurecimiento parece que es mm, causado por Adonai. Sí, vamos a leer de nueva cuenta. De hecho, vamos a leer varios textos rápidamente para poner en contexto esto. En el inicio de la parashá dice que es Adonai. Éxodo 10:1. Adonai dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. Aquí el endurecimiento se menciona en el contexto de la plaga de las langostas y dice que es Adonai. Más adelante, el versículo 20 de Éxodo 10 dice lo siguiente. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. En este texto, que ya habla de la novena plaga, que es la plaga de las tinieblas, que sumió a Egipto en total oscuridad por 3 días. Más bien, la plaga de las tinieblas fue consecuencia de que siguió endurecido el corazón de Faraón, pero dice que fue Adonai. Luego tenemos el versículo 27 en esta parashá, Éxodo 10:27, y dice, pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Este texto es después de la plaga de las tinieblas y justo antes de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Así que en estos textos se menciona que es Adonai quien endurece el corazón de Faraón. ¿Qué significa que Adonai endureció su corazón? Bien, debemos entender que el endurecimiento de corazón
que viene de Adonai. El endurecimiento de corazón de nosotros, pues simplemente es la obstinación, continuar con nuestra resistencia a la voluntad del Eterno, es una decisión. Todo comienza por ahí. Cuando una persona endurece su corazón, puede venir una consecuencia. Llamémosle también un juicio divino. Llamémosle también un decreto por parte de Adonai, que es el endurecimiento de corazón que viene de Adonai. Entonces, debemos entender que el endurecimiento de corazón que viene de Adonai es un juicio divino, un castigo, un decreto de Adonai. Adonai, al ver la obstinación y la crueldad de Faraón, lo entrega a su propia terquedad, lo entrega a su propia dureza que el mismo Faraón formó. El endurecimiento de corazón es un juicio, es un castigo que Adonai pone sobre una persona que se resiste constantemente a su voluntad, al grado de ponerse como opositor al Eterno. Cuando hay continua resistencia, cuando hay continua desobediencia. Leamos Éxodo 11:10. Éxodo 11:10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Adonai había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Aquí este texto está mencionando un resumen, ¿sí? El texto es un resumen del endurecimiento de corazón de Faraón a lo largo de todas las plagas, de todos los prodigios que hizo Adonai a través de Moisés y Aarón. Y como consecuencia de esa constante obstinación por parte de Faraón, vendrá entonces la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. No solamente es una plaga que está azotando a Egipto, también hay una plaga que está azotando, golpeando el corazón de Faraón. Y esa última señal en el corazón de Faraón se le llama endurecimiento de corazón, que viene de Adonai, como un castigo. El Eterno le brindó a Faraón varias oportunidades para ceder ante la petición de Moisés y Aarón para liberar a su pueblo con las primeras señales y las primeras plagas. Pero en cada oportunidad, Faraón eligió constantemente, repetidamente, la desobediencia, hasta que su corazón se endureció y como consecuencia de sus propias decisiones y de sus propias acciones, entonces establece el endurecimiento de corazón por parte de Adonai. Esto significa que si rechazamos la voluntad de Adonai, si mostramos resistencia y falta de humildad, si persistimos en nuestro pecado, si no hay arrepentimiento en nosotros, si no dejamos, si no renunciamos a nuestros falsos ídolos, si persistimos en desobedecer los mandamientos del Eterno, el riesgo es que, como juicio, nuestro corazón se endurezca en un nivel en el que no hay vuelta atrás. Y el Eterno aún así se va a glorificar a través de ese endurecimiento. En el Brit Hadashah se usa otro término para describir este tipo de castigo, este tipo de juicio por parte de Adonai, y se le describe como ser entregado a una mente reprobada. Esto lo usa este término Pablo en Romanos 1, versículo 28. Veamos lo que nos dice. Lo voy a leer desde antes, lo voy a leer desde el 27. Romanos 1:27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Antes había hablado también de la idolatría. Y versículo 28, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, no se arrepintieron, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando es una mente reprobada, cuando ya están atestados de injusticia, atestados de fornicación, atestados de perversidad, atestados de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Adonai, conocieron el juicio de Adonai,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces está muy interesante esto porque nos dice que Elohim los entregó a una mente reprobada, pero no fue injusto a Adonai, porque estas personas que son descritas aquí en Romanos, que habla de la condición de pecado de la humanidad, en realidad ellos mismos eligieron la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, hasta atestarse, ¿sí? Hacerse repletos, atiborrarse de todo eso, de toda esa inmundicia. ¿Me explico? Si regresamos al esquema del corazón endurecido, este corazón duro, perverso, rígido, difícil, ¿sí? Un corazón obstinado y en necedad, en todas estas prácticas, pues se endurece, se fortalece. Y cuando cruzan la línea, se vuelve un corazón de piedra, donde están tan atestados de todo esto que ya es difícil el cambio. Aquí se habla de personas que constantemente rechazaron a Adonai, viven en pecado, se llenan de pecado y como resultado son entregados a una mente reprobada como consecuencia de sus elecciones. Entonces, endurecimiento de corazón que viene de Adonai, ser entregados a una mente reprobada es una consecuencia, es un juicio por parte del Eterno cuando las personas persisten en su pecado. Otra expresión que se utiliza en el Brit Hadashah es conciencia cauterizada. ¿Sí? Esto lo vemos en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Leemos juntos. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, Esta es un endurecimiento también que habla específicamente en términos de la doctrina, ¿sí? En términos de enseñar lo que no es Torah, de enseñar a desafiar y contradecir los mandamientos del Eterno, incluso a desobedecerlos, aquellos que van a enseñar doctrinas falsas, aquellos que por querer tener dominio y control sobre las personas utilizarán la religión para atraer a las personas a sus caminos incorrectos. ¿Qué dice acerca de este tipo de endurecimiento de corazón? Se compara a una conciencia cauterizada. Un corazón endurecido es como una conciencia cauterizada. Cauterizar es un término médico que se refiere al proceso de quemar una parte del cuerpo para detener una hemorragia o quemar parte del cuerpo para evitar una infección. Entonces, conciencia cauterizada quiere decir que la capacidad de una persona de sentir arrepentimiento, de tener entendimiento, de tener discernimiento entre lo correcto y lo que es correcto, de tener comprensión sobre la voluntad del Eterno, su disposición a obedecer ha sido de alguna manera quemada. Esa capacidad de cambio, esa capacidad de arrepentimiento, esa capacidad de obediencia ha sido quemada. Su Yetzer Hatov, su inclinación a hacer lo bueno, ha sido cauterizado. Es cuando una persona se ha llenado tanto, como dice la palabra, se ha testado tanto de la inmundicia, de la arrogancia, de la soberbia, que se ha vuelto insensible e indiferente a lo que es correcto, a lo que es espiritual. Ya no se ve afectado por su pecado o sus acciones. Y eso sucedió con Faraón. Una persona que persiste en su pecado lo lleva a una insensibilidad moral y el riesgo es que ya no pueda haber marcha atrás en cuestión de arrepentimiento. El Eterno simplemente lo va a poner en el lado incorrecto, en el campamento de los malos, pero Adonai siempre va a ganar la partida. Cualquiera de nosotros puede llegar a un corazón endurecido si persiste en su pecado. Por eso es importante tener temor de esto, tener temor de Adonai, de que aún como creyentes podemos tener resistencia a renunciar a una idolatría o renunciar a un falso Dios o a un pecado que todavía esté afectando nuestro caminar espiritual. Posiblemente todavía hay esa esclavitud a Egipto, esa esclavitud a un pecado que no hemos reconocido, ¿sí? Si ese pecado no es rechazado y no hay arrepentimiento completo, que es un cambio de vida
total para seguir la voluntad del Eterno, entonces está el riesgo de que gradualmente, sin darnos cuenta, ese corazón obstinado se vuelva resistente y luego demos un salto a convertir nuestro corazón en un corazón de piedra. Otra forma de decirlo, perder la capacidad de discernir lo bueno de lo malo o discernir la voluntad de Adonai. Y eso sucede cuando persistimos en nuestra desobediencia, cuando persistimos en el pecado. Y aquí en 1 de Timoteo 4 dice que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, la humanidad tendrá esta característica. La humanidad llegará a un punto en el cual endurecerá su corazón cada vez más y ya no va a poder reconocer la Torá, los caminos del Eterno, sus mandamientos, su voluntad. Yeshua le llama a esto en Mateo 24:13, me parece. 12, Mateo 24:12, maldad. Yeshua le llama maldad a ese nivel de endurecimiento de corazón. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo estaba diciendo de los tiempos finales. ¿Y qué es maldad para el Mesías Yeshua? Si vamos aquí, seleccionamos maldad y vemos el término que en griego se está utilizando, el término es anomía. ¿Y qué significa anomía? Violación de la ley, violación de la Torá. De hecho, anomía es sin Torá. Cuando las personas empiecen a vivir sin Torah, sin la instrucción del Eterno, sin su palabra, incluso como Faraón, se vuelvan opositores al Eterno y a sus mandamientos, entonces habrán ya llegado a ese punto, un punto en el cual su corazón estará tan endurecido que no hay vuelta atrás. Eso es maldad, pero reiterando que el Eterno siempre gana la partida. Al final de la historia, el Eterno va a usar esa maldad en el mundo, ese corazón endurecido del mundo, para exaltar a su pueblo, para que su pueblo pueda ser puesto por sobre todas las naciones. Y ahí estamos tú y yo, aquellos que hemos decidido caminar conforme a la voluntad del Eterno, conforme a Apocalipsis 14:12, con fe en Yeshua y como observantes de los mandamientos de Adonai. ¿Se entiende entonces esto? El endurecimiento de corazón que viene por parte de Adonai es una consecuencia, es un castigo que viene por parte de Adonai, pero por una vida de constante endurecimiento por parte de la persona. Por ejemplo, si una persona prioriza aspectos de su vida por encima de Adonai, como cuando alguien pone su carrera, sus posesiones, sus relaciones personales antes que la relación con Adonai, está cometiendo una forma de idolatría, por supuesto, ¿sí? Adonai le va a brindar oportunidades de arrepentirse, pero si eso no sucede, si el arrepentimiento no sucede, la persona puede estarse encaminando hacia el corazón, hacia el endurecimiento de su corazón y llegar a un punto en el que se vuelva insensible a los asuntos de Adonai. De la misma manera, cuando una persona dice amar la Biblia, dice amar la Escritura, seguir al Mesías, pero sigue venerando a la Virgen o a otro tipo de imágenes que no son legales desde la perspectiva de la palabra del Eterno, en el sentido de que no es la correcta adoración, entonces se puede estar encaminando a un endurecimiento de corazón. Cuando un creyente sabe que la Biblia es verdad, dice amar al Mesías Yeshua, pero no quiere guardar los mandamientos del Eterno que estableció en su Torá, por ignorancia, por desconocimiento o por rebelión. No quiere guardar Shabbat, no quiere aprender de las fiestas del Eterno, no quiere comer de manera santa. Bueno, llegará un punto en el que si no hay un arrepentimiento genuino, su corazón se va endureciendo en ese sentido. Y más porque ese endurecimiento se va a intensificar en los tiempos finales. Otro ejemplo es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, que puede ser adulterio, tan normalizado en la actualidad, la pornografía, también normalizada en la actualidad, la fornicación, que es vista como normal en la actualidad, son acciones de inmoralidad, son acciones de inmoralidad sexual. Persistir en estos comportamientos sin arrepentimiento aleja a la persona del Eterno y gradualmente esa persona será llevada a una mente reprobada, a un corazón endurecido, incapaz de volver o de tener más oportunidades de arrepentimiento.
Cada vez que Faraón se negaba a liberar a los israelitas, Adonai enviaba una plaga devastadora que causaba un inmenso sufrimiento en los egipcios, arruinando sus bienes, arruinando su ganado, sus campos donde cultivaban, con enfermedad. El endurecimiento del corazón de Faraón debe enseñarnos sobre el peligro del orgullo, el peligro de resistirnos a la voluntad del Eterno. Nos muestra que un corazón endurecido nos lleva por un camino de destrucción, nos lleva por un camino de destrucción. Faraón mostró características que nos van a servir para identificar las señales de un corazón endurecido, ¿sí? Y eso, con esto vamos a ir concluyendo. Vamos a ver estas características de lo que implica un corazón endurecido con la finalidad de poder aprender de eso, hacer una reflexión, analizar nuestra experiencia de vida y poder hacer los cambios y los cambios que son necesarios. Vamos a poner corazón. Endurecimiento de corazón. También para que me acompañen con sus anotaciones. Sé que muchos de los que nos acompañan en los estudios apuntan junto con nosotros. Corazón endurecido. Bien, ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la descripción de lo que es un corazón endurecido. Vamos a poner aquí número 1. Un corazón endurecido no obedece los mandamientos. Esto lo vemos en Faraón en Éxodo 7:13. Vamos a leerlo, vamos a ver esta referencia escritural. Éxodo 7:13. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Adonai lo había dicho. ¿A quién no escuchó? A Moisés y a Aarón, que traían un mensaje por parte de Adonai, traía una instrucción por parte de Adonai en relación al pueblo de Israel. Entonces aquí, endurecer el corazón se relaciona con no escuchar las instrucciones del Eterno. Así como Faraón no obedeció el mandato de Adonai de dejar salir a su pueblo de Egipto, una persona con corazón endurecido se va a rehusar seguir la palabra de Elohim. Y la palabra de Elohim pues tiene que ver con sus mandamientos. Aquellos mandamientos, hay mandamientos que son muy claros, muy claros de ver en las escrituras, como no cometer adulterio, ¿sí? Yeshua, por supuesto, lleva el adulterio a lo interno, ¿sí? Adulterio no solamente es cometer el acto físico en relación a lo sexual, sino también dice Yeshua que aquel que eh, ve a una mujer para codiciarla, ha adulterado en su corazón. Entonces, ahí está un mandamiento claro. Tan sencillo es tomar la decisión de obedecer al Eterno. Es una prohibición. No hurtar, el honrar a nuestros padres, el no dar falso testimonio, son mandamientos que son explícitos. Pero también hay otros mandamientos que no son tan explícitos, que uno tiene que estudiar el aspecto espiritual del mandamiento, uno tiene que analizar la circunstancia, analizar el contexto histórico para saber cómo ese mandamiento puede operar en nuestras vidas. La Torah se lee así, desde mandamientos claros, tal cual lo dice el Eterno, pero hay otros mandamientos que, aunque muchos piensan que son fuera de contexto histórico, porque estamos en otra época, en realidad debemos tener un discernimiento espiritual para comprender lo que Adonai quiere hablarnos a través de ese mandamiento, ¿sí? Entonces, cuando un creyente elige conscientemente ignorar las enseñanzas y mandamientos de Adonai, puede estar iniciando un camino hacia el endurecimiento de su corazón. Vamos a otra señal de un corazón endurecido, siguiendo la descripción de Faraón. Vamos al punto número 2.
Un corazón endurecido es aquel que no reconoce, lo voy a poner así, no reconoce la mano de Adonai. ¿Se entiende esta expresión? No reconoce la mano de Adonai. Y vamos a la referencia escritural de Éxodo 5:2. ¿Qué significa no reconocer la mano de Adonai? No identificar o no reconocer que Adonai participa activamente en la vida de cada ser humano. A eso me refiero, ¿sí? Vamos a leer la referencia escritural en Éxodo 5:2. Sí, Éxodo 5:2. Leemos juntos y dice, lo voy a leer desde 5:1, Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Adonai, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón respondió, ¿quién es Adonai? ¿Quién es Yud-Heh-Vavhei para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yud-Heh-Vavhei, ni tampoco dejaré ir a Israel. Aquí Faraón declara su desconocimiento de Adonai, mostrando pues una falta total de reconocimiento de su autoridad, ¿sí? Luego vienen las plagas, vienen las señales, y aún así Faraón falla en reconocer la mano poderosa de Adonai actuando en Egipto, ¿sí? Cuando ve todas las plagas, aún así no reconoce que es Elohim, Yud-Heh-Vavhei, esta autoridad la que está ejerciendo dominio sobre Egipto. Este endurecimiento se ve cuando alguien atribuye sus éxitos, sus salvaciones, ¿sí? Cuando de pronto pasas por dificultad y sales adelante, cuando sanas, eres sanado de una enfermedad, por ejemplo. Hay personas que después de pasar por una etapa muy difícil de cáncer, son sanados, ya no hay cáncer en su vida, y en lugar de reconocer al Eterno, le dan reconocimientos abstractos a la vida, al destino, a los médicos, a la medicina, a la ciencia. Por supuesto, la ciencia es parte del ser humano, la medicina también, pero es cuando alguien le atribuye ese éxito, esa salvación, únicamente a esfuerzos humanos, a su propio esfuerzo o a sus cualidades o incluso a la casualidad. Es que tuve suerte, negando o ignorando que la mano de Adonai está participando activamente en la vida de cada persona. Una persona con un corazón endurecido no reconoce la realidad espiritual en su vida, no ve la manera en la que Elohim está participando en su vida y en sus circunstancias. Por lo tanto, no hay un interés por estudiar su palabra, por seguir sus caminos, por estudiar la Torá. Eso es también un corazón que se está encaminando a un endurecimiento de corazón. Vamos a otra señal que nos otorga la Torá a través del comportamiento de Faraón. Vamos al punto número 3. Un corazón endurecido se resiste a ser corregido. Un corazón endurecido se resiste a ser corregido. Y vamos a anotar la referencia escritural en Éxodo 9, 34, 35. ¿Sí? Vamos a buscarlo, lo leemos juntos. Shemot, Éxodo 9, 34 y 35. Leemos juntos. Dice, viendo Faraón que la lluvia había cesado, se refiere a la plaga de granizo y de azufre y fuego, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Adonai lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué dice aquí? Que la lluvia había cesado. Ya había pasado la dificultad, ya había pasado el problema, un problema de granizo que afectó con toda los campos, las siembras, me refiero a toda la parte agrícola, ¿sí? de Egipto.
Luego de que pasaron estas plagas, es decir, las dificultades sobre Egipto, Faraón no cambió su curso. Faraón demostró el típico comportamiento o el típico patrón de comportamiento de un corazón endurecido, que es cuando una persona pasa por circunstancias adversas, pasa por problemas, esos problemas se resuelven, se quedan atrás, pero la persona no cambia, no se arrepiente e insiste en vivir de la misma manera. Aquí se expresa cómo el faraón se obstinó en pecar. A menudo las personas se enojan o se sienten ofendidas cuando enfrentan corrección. En lugar de tomar la corrección, recordemos que la corrección es a través de las circunstancias, a través de dificultades, es corrección de Adonai y es la evidencia de que nos ama. En lugar de tomarla como una oportunidad para el crecimiento personal, pues las personas se enojan con el Eterno, se enojan con la vida y continúan, se obstinan en continuar su manera de vivir. Y eso los encamina a un corazón, al endurecimiento de corazón. Otra señal que podemos ver en el comportamiento de Faraón, vamos a poner aquí número 4, y esta parte es muy interesante, un corazón endurecido. ¿Cómo lo ponemos? Un corazón endurecido, vamos a ponerlo así, quiere algo de Elohim, quiere que Elohim le resuelva algo, que le dé una bendición, que lo saque de una dificultad, pero no escuchar a Elohim, no quiere escuchar a Elohim. Vamos a ver si se entiende. Un corazón endurecido quiere algo de Elohim, pero no quiere escuchar a Elohim. Creo que es claro. Y vamos a tomar la referencia escritural de Éxodo 8:8. Éxodo 8:8 y vamos a leerla. Shemot 8:8 dice así. Leemos juntos. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Adonai para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Adonai. Versículo 9, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. ¿Y qué dijo Faraón? Mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Elohim nuestro, no hay como Yud-He-Bab-Hei nuestro Elohim. Bueno, interesante también. Aquí vemos un faraón que pide a Moisés que interceda ante Adonai, ora por mí para que ya la plaga de ranas termine, ¿sí? Para eliminar esa plaga de ranas. Promete incluso que va a liberar al pueblo de Israel. Por la historia sabemos que no sucede así. Así que también un corazón endurecido es aquel que pide al Eterno, se compromete con el Eterno, pero después no cumple su palabra. El punto aquí, lo que quiero mencionar es, el corazón endurecido quiere algo del Eterno, pero no escuchar al Eterno, ¿sí? No tener un compromiso real de cambiar hacia la voluntad de Adonai. El faraón pide que cesen, que acaben las plagas, pero no está realmente dispuesto a escuchar o responder a las demandas de Adonai. Y es común en las personas que busquen la ayuda de Adonai en momentos de necesidad, que busquen ser bendecidos, que les vaya bien en su negocio, que Adonai proteja a sus hijos, que Adonai bendiga a su familia, buscan prosperidad por parte de Adonai, pero no están dispuestos a seguir sus enseñanzas, sus mandamientos, su voluntad. Una persona endurecida de corazón busca obtener algo de Elohim, pero no está dispuesto a seguir sus mandamientos ni vivir conforme a su voluntad. No quiere renunciar a su pecado y eso lo puede encaminar a un endurecimiento de corazón.
Si nos dice Karina Partidas en el punto 4, es lo más común. Parecemos Moisés cada vez que alguien nos pide que oremos por ellos, pero no quieren que les hablemos de Adonai. Así es, ¿no? Hay personas, todos experimentamos que tenemos a nuestras familias, amigos, personas que piden. De hecho, hay personas que hasta saben que estamos en Shabbat. Ay, ahora que vas a hacer Shabbat, ora por mí. Pero son personas que no guardan Shabbat, son personas que no quieren hacer la voluntad del Eterno, son personas que no se alimentan conforme a sus instrucciones de manera santa. Dice Adonai en Levítico 11 que debemos comer santo, debemos ser santos en nuestra manera de alimentarnos como una manera de mostrar también santidad en lo interior, para ser santos como Él es santo. Y ese tipo de instrucciones simplemente la gente no lo quiere hacer, no lo quiere cumplir. ¿Sí? Entonces, claro que es importante interceder, claro que con mucho amor vamos a orar por todo aquel que lo necesite, pero la oración más poderosa es aquel que la persona hace por sí mismo, orar por tus necesidades, orar si tú lo necesitas, porque Adonai requiere también esa dependencia, ¿sí? Orar por los demás es muy importante, interceder es muy importante, pero Adonai quiere ver la fe en cada corazón que está dispuesto a orar, a comunicarse con el Eterno, a comunicarse con el Padre Celestial. Vamos a ver otro punto más. Aquí tenemos el corazón endurecido. Vamos a un punto número 5. Un corazón endurecido es aquel que, vamos a colocarlo así, prioriza sus deseos mundanos o terrenales sobre Adonai, por sobre Adonai. La referencia escritural es Éxodo 10:24. Veamos cuál fue el comportamiento de Faraón que nos describe este comportamiento de corazón endurecido. Éxodo 10:24. Éxodo 10:24. Dice así. Ya estamos aquí en la porción, en la parashá. Después de que las tinieblas cubrieron a Egipto, y fue una señal muy interesante porque mientras los egipcios estaban en tinieblas, el pueblo de Israel estaba experimentando la luz, ¿sí? Y eso también habla del control absoluto que tiene Adonai. Después de las tinieblas, vamos a ver lo que hace Faraón. Éxodo 10:24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Adonai. Ya estaba dando el permiso, vayan, sirvan a Adonai. Solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocaustos que sacrifiquemos para Adonai, nuestro Elohim. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Adonai, nuestro Elohim, y no sabemos con qué hemos de servir a eh, Adonai hasta que lleguemos allá. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Déjenme consultar aquí un dato. Sí. A ver, Éxodo 10, estamos en el 26. Ok, vamos a Éxodo 9. Ah, sí. Vamos a leer primero este Éxodo 10:9. De hecho, lo vamos a agregar aquí en esta referencia escritural para priorizar sus deseos mundanos por sobre Adonai. Éxodo 10:9. ¿Sí? Lo podemos agregar, amados hermanos.
El punto es aquí, priorizar sus deseos mundanos sobre Adonai. Vamos a ver por qué un corazón endurecido muestra este comportamiento y lo vamos a leer de lo que está aquí haciendo Faraón. Primero en Éxodo 10:9 sucede lo siguiente. Por ejemplo, aquí desde el 8, Éxodo 10:8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Adonai vuestro Elohim, ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir ¿a qué? Al desierto a celebrar fiesta para Adonai. Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Adonai. Y él les dijo, así sea, Adonai con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, dice Faraón. Id ahora vosotros los varones, vayan ustedes varones, sirvan a Adonai, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, que es la plaga con la que inicia esta porción. O sea, lo que está diciendo es, pues vayan ustedes, los varones. Pero eso implica que los niños, eso implica que las mujeres no los está permitiendo ir. El faraón todavía quiere tener un control absoluto, ¿sí? Sobre Israel, ¿sí? El faraón quería hacer que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto mientras que los varones se fueran a celebrar la fiesta al Eterno. Por supuesto que esto no es posible. Si la esposa y los hijos no pueden estar como familia con el varón, no se puede celebrar una fiesta delante del Eterno. Los niños tienen que ser parte de la fiesta, los niños tienen que ser parte de las celebraciones del Eterno. Claro, esto también nos enseña una estrategia del adversario, del enemigo de Hasatán, que está siendo representado a través de Faraón, que el maligno quiere dividir a las familias, quiere apartar a los niños de las cuestiones de Adonai, lo cual no es. Todavía Faraón quiere tener o ejercer control. Después suceden otras plagas y ahora es cuando vamos a Éxodo 10:24. Éxodo 10:24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Adonai. Solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya de la señal de la oscuridad en Egipto. Cede Faraón, dice, bueno, vayan pues, vayan mujeres, vayan niños, vayan todos, excepto su ganado. No lleven ni sus ovejas ni sus vacas, lo cual tampoco era posible, porque una fiesta para las escrituras requiere un sacrificio. El día de hoy, cada una de las fiestas que celebramos, tenemos un sacrificio en esas fiestas, tenemos el sacrificio perfecto que es Yeshua. El enemigo, el adversario representado en Faraón, también va a querer que hagamos cosas ritualistas, actuar con legalismo, hacer rituales donde se saque a Yeshua de la ecuación. Celebrar Pesach, celebrar Hamatzot, panes sin levadura, celebrar Shavuot, celebrar Sukkot, celebrar Yom Kippurim, no tienen ninguna validez sin el sacrificio perfecto que es Yeshua. Yeshua debe ser el centro de esas celebraciones. Aquí lo que está diciendo es que Faraón quiere todavía tener control absoluto sobre la vida de Israel. ¿Qué hace Faraón? ¿Y qué está haciendo? Intentando negociar con Moisés, accediendo que los israelitas pueden salir de Egipto para hacer fiesta para Adonai, pero solo sin el ganado. Todavía quiere tener una especie de control. Y esto es un intento por mantener control sobre Israel. Faraón puso su orgullo, su deseo de control, ¿sí? El control de su reino sobre la voluntad de Adonai, demostrando priorizar sus deseos mundanos. Ahora, ¿eso cómo lo podríamos llevar a nosotros? El materialismo, la ambición personal, el deseo de poder, el estatus a menudo pueden tomar el lugar de Elohim en la vida de una persona o no renunciar completamente a algo que nos esté llevando al pecado, ¿sí? Tratando de negociar con el Eterno para no obedecer sus mandamientos. Cuando una persona comienza a priorizar sus deseos del mundo, como la riqueza, el poder, el placer,
por encima de su relación con Adonai, está mostrando signos de un corazón endurecido. Vayamos con otra señal más de un corazón endurecido. Un corazón endurecido reconoce el pecado, sabe que está en pecado, pero no se arrepiente. Éxodo 9:27. Eso es lo que vamos a leer. Éxodo 9:27. Agradezco la comprensión. Entonces, punto número 6. Reconoce el pecado, pero no se arrepiente. Y la referencia escritural es Éxodo 9:27. Gracias, Luis Beltrán. Tomando nota, nos dice Morelia Loaiza. Gracias, amados hermanos que están tomando nota. Rosa Ángel Morlán. Bueno, vamos a la referencia escritural y lo vamos a leer juntos. Éxodo 9:27. Ahora sí, vamos a la Biblia. Dice: Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: He pecado esta vez. Adonai es justo y yo y mi pueblo impíos. 28. Ora a Adonai para que cesen los truenos de Elohim y el granizo, y os dejaré ir, y no os detendréis más. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Faraón reconociendo que pecó, reconociendo que Adonai es justo, reconociendo que él y su pueblo egipcio son impíos. Aquí el faraón, lo que nos está diciendo aquí es, tenemos a Faraón que admite su pecado. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, su corazón endurecido es incapaz de arrepentirse sinceramente, porque esto fue simplemente de palabras, pero cuando vemos sus acciones, él mismo continuó persiguiendo a Israel, oprimiendo a Israel, no permitiendo su libertad. Así que no es lo mismo reconocer el pecado, incluso hasta sentirse mal, sentir culpa, llorar de dolor porque hemos pecado. Eso no es arrepentimiento, eso es dolor, eso es culpa, eso es, te encontraron infraganti, ¿sí? Te sorprendieron cometiendo el acto indebido y por eso te sientes mal. Pero eso no es arrepentimiento. Estás reconociendo el pecado, pero no arrepentirse es otra cosa. Arrepentirse significa cambiar por completo la dirección de tu vida, de tus decisiones y retomar las instrucciones de Adonai. En otras palabras, tener un estilo de vida en Torah. Comenzar a vivir conforme a los mandamientos del Eterno. Un corazón endurecido puede reconocer que ha pecado, pero si no se arrepiente, puede llegar a un punto en el que la restauración se vuelve extremadamente difícil o incluso imposible. ¿Sí? Y esto lo vemos con las acciones de Faraón, porque luego de las plagas, Faraón deja salir a los israelitas de Egipto, pero no dura mucho y su obstinación vuelve y emprende persecución contra el pueblo de Adonai, como lo vemos más adelante en Éxodo 14:8, lo vamos a ver en las próximas porciones. Y endureció Adonai el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Persistió ahora en perseguir al pueblo de Israel. Que el Eterno te bendiga, Carla, que estás tomando notas también, que el Eterno te bendiga. Fer Rojas, gracias. Veo aquí la foto de tus anotaciones. Bien, entonces ese es el punto. Y un último punto, ahora sí, el punto número 7. Vamos al punto número 7 de un corazón endurecido. Un corazón endurecido presenta falta de compasión y empatía. La referencia escritural la vamos a tomar de Éxodo 5, 6, 9. Una disculpa, no lo puse aquí. Entonces, punto número 7, ahí está. Vamos a volverlo a escribir. Punto número 7. Tiene o presenta falta de compasión o empatía. Y la referencia escritural, Éxodo 5, 6
al 9. Vamos a leerlo. Éxodo 5, 6 al 9. Bien. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Elohim a través de la esclavitud sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Aquí el faraón, y después de que Moisés y Aarón fueron a pedirle por primera vez la salida de Israel de Egipto, aquí Faraón impuso cargas aún mayores para los israelitas sin considerar su bienestar. El Faraón mostró una notable falta de empatía y compasión hacia el sufrimiento de los israelitas, un claro indicativo de un corazón endurecido. Un corazón endurecido se muestra insensible al sufrimiento o, la falta de o le falta voluntad por ayudar a quienes lo necesitan. Y esta es otra señal más de un corazón endurecido que podemos obtener del comportamiento de Faraón. Entonces, un corazón endurecido no solo se resiste al Eterno, sino que también puede llegar a un estado de autoengaño, donde la persona cree que no hay necesidad de arrepentimiento, cree que está bien con su pecado, cree que no habrá consecuencias por una vida, una elección de pecado o de tener un corazón duro, ¿sí? Y llegará un momento en el que se volverá incapaz de arrepentirse. Así que la historia de Faraón es un recordatorio de los peligros del endurecimiento del corazón. Y esto nos enseña que debemos trabajar en nuestra disposición de obedecer la voluntad del Eterno, vivir una vida de obediencia, de humildad, de arrepentimiento. El Eterno nos va a brindar oportunidades para que seamos humildes, para someternos a su voluntad, para arrepentirnos, para perdonar, para amar al prójimo, para guardar sus mandamientos, para ponerlo a Él en primer lugar, para acudir a Él en los problemas, para reconocer que de Él vienen las bendiciones cuando todo marcha bien. Por lo tanto, es indispensable cultivar un corazón que no solo reconozca sus faltas, o sea, que reconozcamos nuestras faltas, sino que también estemos dispuestos a cambiar y ajustarnos, alinearnos con la voluntad y los caminos de Adonai. Amados hermanos, conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Vamos a orar, vamos a agradecer al Eterno por esta palabra. Amado Padre, Creador y Rey del universo, te agradecemos por esta palabra. Gracias, Padre eterno, porque llenas nuestras mentes de tu voluntad, de tu palabra, para que podamos cambiar nuestra perspectiva, para que podamos cambiar nuestras vidas y tener un nivel diferente de entendimiento. Amado Padre, queremos pedirte, eterno, que nos ayudes a reconocer cualquier pecado, cualquier falta, cualquier cosa que aún esté estorbando en nuestra vida espiritual, que no te pertenezca, que no te agrade, para que sea destruida, para que sea aniquilada, Padre, sea desmantelada de nuestras vidas. Ayúdanos a no solamente discernir y a no solamente conocer más de tu voluntad, sino también poder discernir aquellos aspectos que debemos trabajar en nosotros que aún, Padre, estorban. Ayúdanos a crecer espiritualmente, ayúdanos a desarrollar, a cultivar en nosotros un corazón dispuesto a obedecerte, un corazón limpio, un corazón dispuesto a recibir y a aceptar ese amor incondicional que tienes para con nosotros, un corazón que será limpiado, Padre eterno, en donde puedas depositar tu ruach, donde puedas depositar tu espíritu. Amado Padre, te amamos, te bendecimos, te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach.
Amén, ve amén. Amados hermanos, que el Eterno les bendiga. Gracias por acompañarnos. Fue una tarde enriquecedora. Gracias a todos por estudiar con Hazak ve Ematz y los invitamos a que en cada Shabbat puedan estudiar con nosotros. Vamos a despedirnos con Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Llevarejeja ya veishmereja, yaer ya panaveleja vijuneja, isa ya panaveleja, beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.